Listo. Tengan ustedes, señores participantes, muy buenas tardes. En esta oportunidad, me voy a ocupar del capítulo de ergonomía en el diplomado. El objetivo de esta presentación es que ustedes que están iniciando o finalmente los que ya trabajan en salud ocupacional y se están capacitando, puntualizando los términos algunas competencias para desarrollar de mejor forma su trabajo, es que presento el capítulo de ergonomía con ese enfoque. La idea es que ustedes tengan algunas herramientas básicas para identificar los problemas disergonómicos en los puestos de trabajo, orientar la valoración médica de acuerdo al componente o a la parte del cuerpo que está siendo afectada por algún peligro o riesgo disergonómico, y se proponga la valoración específica, ¿no? Y ustedes puedan recomendar algunas mejoras en este sentido. Bueno, me presento, soy la doctora Juliana Gallegos Flores, soy especialista en medicina ocupacional y medio ambiente y tengo la maestría en ergonomía realizada en la Universidad Científica del Sur en convenio con CENEA, ¿no? Que es una institución formadora investigadora de ergonomía en Europa, ¿no? Ellos son y trabajan mucho con las normas ISO, ¿no? Y finalmente también estas herramientas que yo les voy a mostrar y las vamos a practicar para que ustedes las puedan utilizar, son o tienen el origen, ¿no? en las normas ISO. Las normas ISO son un conjunto de, valga la redundancia, de normas que se basan en trabajos científicos y experiencias donde reúnen a los expertos en ergonomía del mundo, ¿no? Y van recomendando, van analizando, van mejorando las normas en este sentido, o sea, orientadas a la ergonomía, y de tal modo que puedan ser aplicadas en todo el mundo, ¿no? Ahora, muchos países lo que están haciendo es tomar como base estas normas ISO, las están traduciendo a sus idiomas y las están validando para sus países, ¿no? El Perú no es ajeno a esta tarea. El Comité Técnico de INACAL, que es la institución normativa de estándares en el Perú, tiene un capítulo, ¿no? de ergonomía, y venimos trabajando la traducción de la norma ISO referida al transporte manual de carga, ¿no? Entonces, obviamente que en el camino se van a irse poco a poco sumando, ¿no? las normas para que se socialicen y sean aplicadas como una herramienta más de todas las que hay, ¿no? Y podamos tener también valoraciones estandarizadas, ¿no? Que cuando hablemos un mismo idioma o demos o valoremos, ¿no? un puesto de trabajo, pueda ser comparado y podamos utilizar datos, ¿no? unificados a nivel mundial, pero basado en una metodología estándar de valoración, ¿no? Es simplemente por comentario y colorario a esta presentación. Cuando recién empezamos a trabajar, por ejemplo, la ruido en el Perú, como ya digamos un componente importante para la determinación de enfermedad profesional originada por el ruido, no teníamos un estándar de valoración de las audiometrías, ¿no? Y se postuló a la metodología KEOP, que es una metodología americana validada, una de las tantas, pero
que finalmente fue adoptada por el Perú, ¿no? Y actualmente ya las valoraciones se hacen con esa metodología a nivel nacional y los resultados pueden ser comparados, ¿no? Entonces, resultados que se valoran en Tumbes pueden sumar a las valoraciones que se hacen en Tacna, a las valoraciones que se hacen en Cusco, ¿no? ¿Por qué? Porque todos seguimos la misma metodología y podemos comparar. Listo. Vamos a hablar un poquito sobre el marco legal que acompaña a este capítulo de ergonomía. Algunas cosas generales sobre la ergonomía, conceptos básicos que tienen que manejar y conocer. Entender que la ergonomía es un proceso, o sea, no es solamente un término, no solamente está orientado al tema músculo-esquelético, ¿no? La ergonomía es un término bastante holístico, que no solamente tiene que ver con este componente de carga, sino también, por ejemplo, con el confort del ambiente. Vamos a dar las herramientas para identificar los peligros disergonómicos, algunas pautas sobre valoración de riesgo disergonómico, pero en realidad esta competencia es específica de los ergónomos, porque la utilización de la herramienta nos va a dar un nivel de riesgo, ¿no? Y ese nivel de riesgo tiene que estar acompañado con una mejora. Este enfoque de valoración de riesgo disergonómico tiene que ser necesariamente multidisciplinario, porque no solamente se puede limitar a encontrar un valor de nivel de riesgo, sino debe venir acompañado de una propuesta de mejora para disminuir ese nivel de riesgo y que no afecte la salud de las personas, ¿no? Entonces, los médicos podemos muy bien llegar hasta la valoración, o cualquier ingeniero puede llegar hasta la valoración, pero lo importante es entrar en el rediseño o en la recomendación. Entonces, al gerente o a la empresa o al stakeholder que nos convoca para este trabajo, uno le tiene que dar las soluciones con el detalle debido, ¿no? Entonces, si vamos a comprar una silla o modificar una silla, se tiene que especificar qué modificaciones, qué angulaciones, qué peso, en dónde vamos a poner las manijas, a qué distancia, etcétera, etcétera. También vamos a dar una pincelada sobre cómo valoramos los síntomas y signos en la consulta médica, que es otro aspecto muy importante que va de la mano con la valoración del peligro, la identificación del peligro. Nosotros como médicos ocupacionales o las personas que trabajamos en salud ocupacional y que hacemos esta valoración de riesgo, al final tenemos que hacer una recomendación, me refiero a la parte médica exclusivamente, porque esa es la competencia exclusiva del médico, del diseño de la valoración médica, ¿no? Obviamente la valoración médica es única y exclusivamente hecha por el médico. Entonces vamos a dar una pincelada en este sentido, de tal modo que también pueda apoyar a aquel personal que es no médico, pero que trabaja en salud ocupacional y que se ve involucrado en estos aspectos, para que tenga, digamos, un norte por lo menos preguntar o cuestionar, digamos, una decisión médica, ¿no? No tanto como cuestionar, yo creo que ahí el término no cabe, pero sí, por lo menos interesarse en una explicación técnica que pueda satisfacer, digamos, un requerimiento de la solución de un problema, ¿no? En este sentido también es importante que ustedes conozcan que hay muchas empresas que ofrecen estas valoraciones con personal que no es técnico ni entiende del problema, ¿no? Entonces, y que finalmente genera conflictos a las empresas y situaciones complejas que lejos de avanzar en el camino del desarrollo de la salud ocupacional, lo retrocede. Y para esto simplemente les comento una anécdota. Hace varios años atrás salió la norma peruana de ergonomía y empezaron las auditorías por parte del Ministerio de Trabajo
digamos, pesquisando el tema de del cumplimiento de la 29783 como norma, digamos, o como marco normativo principal de seguridad y salud ocupacional. Entonces, ustedes saben que dentro de esta norma hay un capítulo o alguna especificación que dice que debemos hacer una valoración o un monitoreo ergonómico y conjuntamente con la norma de ergonomía, ¿no? Empiezan pues las auditorías inopinadas a las empresas que están en el Perú. Entonces van a una empresa X, esta empresa X muestra la documentación pertinente en donde ellos cumplen con el requisito normativo de hacer valoración disergonómica y obviamente se hizo la valoración, se estimó un nivel de riesgo y se dieron las recomendaciones, ¿no? Y dentro de las recomendaciones era cambiar, porque ellos habían considerado que el tipo de sillas no eran ergonómicas, ¿no? Y entre la recomendación decía cambio de sillas ergonómicas, ¿no? Pero no señalaba la puntualización de qué cosa es una silla ergonómica. Entonces, ante la auditoría simplemente cuando va a una empresa, y no me dejarán mentir los participantes que trabajan en salud ocupacional y que han sido visitados por alguna auditoría, el auditor lo único que hace es pedir la evidencia, no interpreta, ¿no? Simplemente aplica lo que el estándar le dice. Y si el estándar le dice, ¿cumpliste la norma? La respuesta es sí, ¿no? Y cuando va, ¿implementaste las mejoras solicitadas? La respuesta fue no. Y no la implementaron porque no tenían las consideraciones específicas para hacer la compra de esas sillas, ¿no? Entonces, se generó un problema, esta empresa fue multada y para levantar esa observación antes de la multa, la norma establecía que tenías un plazo de 48 horas para la mejora y en el país no había sillas suficientes para implementar a nivel nacional este requerimiento, ¿no? Entonces, la empresa fue multada con varias UITs que tuvo que pagar, pero finalmente, ¿en qué devengó? En un retroceso de la normativa, ¿no? Se me estoy refiriendo a una empresa transnacional que tiene amplias sucursales a nivel nacional, ¿no? Entonces, una apreciación no sustentada en un conocimiento técnico generó un conflicto importante y el poder económico que pudo, digamos, en su momento, ¿no? Cambiar una norma que tuvo que pasar por el Congreso de la República, ¿no? Entonces, para que una norma pase por el Congreso de la República y tiene el peso específico para que esté agendado en una reunión del Congreso, bueno, se supone que pasó por varios filtros y la necesidad de su cambio era pues inminente, ¿no? Entonces, no se sabe cómo y hasta ahora yo me pregunto por qué, de dónde, ¿no? O sea, tuvimos un cambio tan, digamos, un retroceso a través de este cambio normativo tan importante, ¿no? Entonces, ahí se relajó bastante la exigencia en el tema de la implementación de los sistemas de gestión y la valoración del tema ergonómico, del monitoreo ergonómico, ¿no? Porque al final también la empresa demostró, obviamente también se quejó Indecopi, ¿no? En su momento, determinó como conclusión que estas valoraciones eran barrera burocrática, porque ellos lograron demostrar pues, que no había un sustento técnico. Obviamente la parte afectada va a los expertos en el mundo, ¿no? Entonces, cuando miraron el tipo de estudio que no tenía un sustento técnico y que las recomendaciones no estaban puntualizadas en la medida de la necesidad del cliente, o sea, de la empresa, no había manera de implementarlo, ¿no? Entonces, ya pues, y el Perú tuvo que adicionalmente aguantar la contrademanda, ¿no?
porque si una persona se siente afectada, que ha sido vulnerada en su derecho, porque no le explicaron, porque hubo, digamos, una no conformidad que afectó sus intereses, obviamente era de esperar pues que la empresa reclame, ¿no? Vaya tras su derecho. Entonces, habíamos hablado del marco legal. En el marco legal, en la Ley General de Salud, tiene un capítulo y este capítulo por primera vez habla sobre higiene en el trabajo, ¿no? En la Ley General de Salud, las leyes anteriores a la actual no contemplaban este capítulo sobre la orientación a la salud ocupacional, los ambientes saludables en el trabajo, ¿no? Y ya en la actual habla sobre estas consideraciones de ambientes saludables. Posteriormente a la Ley General de Salud sale la norma 29783 que ustedes en el diplomado ya la han trabajado, la han visto, digamos, han tenido la oportunidad de leerla, ¿no? De ver los objetivos de la norma, tener una idea clara de lo que la norma tiene, a partir de lo cual cada uno de ustedes va a trabajar en salud ocupacional y va a desarrollar su orientación en el sistema de gestión, hará sus metas, sus avances y trabajará en este marco normativo, ¿no? Para cumplir este marco normativo, pues, habla, ¿no? Sobre la obligatoriedad del empleador de hacer el monitoreo de los factores de riesgo o de los riesgos, ¿no? Y dentro de esos riesgos hay una mención específica a los riesgos disergonómicos. Posteriormente a esta norma, ya se puntualiza la resolución ministerial 375 del 2008, donde se establece o se llama, ¿no? La norma básica de ergonomía, que nos da unas pinceladas para puntualizar y aterrizar en el campo ergonómico. Sin embargo, a pesar del año en que fue promulgada y los avances logrados en el mundo en el tema ergonómico, esta norma no contempla muchos de los aspectos re importantes de manejar para poder tener ambientes saludables desde el punto de vista de ergonomía. Ahí ustedes tienen la norma básica de ergonomía, recuerden esta norma, la 375 del 2008. Durante la presentación vamos a ir, nos vamos, digamos, a salir del Power y vamos a entrar a algunas partes específicas de la norma para que ustedes tengan una idea clara, los estimule pues a que le den una leidita a la norma, ¿no? Porque finalmente las auditorías que vengan tienen que contemplar los elementos normativos y esta norma establece esos elementos normativos. Hay algunas discrepancias o algunas debilidades, mejor dicho, que pueden entrar en conflicto si las hay. Sin embargo, está en ustedes, en el conocimiento y en el argumento que ustedes como responsables de la seguridad y salud ocupacional en los ambientes de trabajo donde estén, lo tienen que asumir en el sentido de hacer la propuesta correcta, ¿no? En donde, por ejemplo, si nosotros sabemos que desde el punto de vista de evidencia científica, el levantamiento de carga que va por encima del límite permisible, va a lesionar necesariamente el componente osteomuscular alrededor de la columna vertebral, los discos intervertebrales. Y este daño que al inicio es biomolecular, es acumulativo, ¿no? Entonces llega un momento en que este daño repetitivo y acumulativo resulta en una consecuencia, y esa consecuencia es pues la lesión definitiva o permanente de esa zona de la columna, una hernia de núcleo pulposo, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá posteriormente vamos a hablar de algunos detalles en ese sentido.
Aquí les traigo el contenido de la norma, habla sobre manipulación manual de cargas, ¿no? Establece los conceptos, las recomendaciones de algunas herramientas para medir manipulación manual de carga y hay un cuadrito donde habla sobre la carga límite recomendada. Ahora, en la experiencia, esto de valorar la carga límite recomendada, limitada solamente a un peso X, deja muchos espacios eh, para tener ambientes no saludables, ¿no? Porque no solamente es hacer el levantamiento de carga, hay una serie de elementos que también tenemos que tomar en cuenta para ver y determinar qué tan dañino es este elemento del levantamiento de carga, ¿no? No solamente es el nivel de carga, sino es cómo tú levantas la carga y adicionalmente en qué ambiente levantas la carga. No es lo mismo llevar una carga en un piso plano que en un piso por pendiente, que subir escaleras. No es lo mismo transportar una carga en un ambiente cerrado que en, no sé, pues en 10 grados bajo cero, ¿no? Entonces, todos estos elementos deben ser valorados cuando nosotros estamos frente a una manipulación manual de carga. Otro punto de detalle que tiene esta lista o este cuadro donde nos pone carga límite recomendada, si bien es cierto, entre 25 y 30 kilos es el límite, dependiendo de si son hombres o mujeres. Ahorita la vamos a ver el detalle de esta norma. También hay un parafraseo, ¿no? Que indica que puede ser más, pero no te da el límite de qué nivel de carga para personal entrenado, ¿no? Tampoco establece las pautas de qué significa un personal entrenado, ¿no? Entonces, basados en eso, no se caminó mucho. Sin embargo, adicionalmente a esta norma, hay la norma que salió sobre los estibadores, ¿no? Esta norma fue trabajada y fue un logro importante por lo que se veía en las personas que trabajaban en estiba en el mercado mayorista de Lima, ¿no? Entonces, se moduló de algún modo limitando el levantamiento de carga, ¿no? Colocando el límite de por lo menos 50 kilos, aunque el tiempo estableció después la experiencia, los estudios científicos demostraron que este límite, pues, digamos, no, el limitar la carga en cuanto a tiempo de carga, de levantamiento, no evita el daño en el tiempo de la columna. Después habla sobre posturas forzadas, equipos y herramientas en los puestos de trabajo, condiciones ambientales de trabajo, ¿no? Relacionada más o de mejor forma al confort ambiental, llamándose o poniendo énfasis en el confort acústico y en el confort lumínico, ¿no? Para aquellos puestos de trabajo donde tienen, por ejemplo, computadoras, atienden a público, o aquellas, o nivel de ruido para el confort acústico en ambientes como, por ejemplo, hospitales, como, por ejemplo, oficinas, como, por ejemplo, sitios donde hacen atención al cliente. Habla sobre organización del trabajo, ¿no? Sobre procedimientos y evaluación del riesgo, o sea, ahí simplemente menciona, ¿no? Algunas herramientas, algunas validadas o con un tenor o científico, y otras en donde se las menciona, pero lo importante es ir a la fuente de publicación de esa norma, porque tiene algunos detalles que para ser aplicadas deben ser consideradas, ¿no? Entonces, de tal modo que para nosotros lo más sencillo, lo más fácil de aplicar, en experiencia también lo que nos ha dado mayores resultados en velocidad de respuesta, es aplicar la normativa ISO para determinar
peligros, ¿no? Y postular los indicios de riesgo y pueda ser valorado el riesgo, determinado el riesgo, a través de una valoración específica del riesgo disergonómico. La ergonomía es un tema, como les decía, integral, holístico, que no solamente está limitado al levantamiento de carga, pero en el tiempo tiene una evolución también, ¿no? Y los problemas ergonómicos se presentaron y evolucionaron en razón de la evolución del hombre, ¿no? Entonces, desde que el hombre se vuelve bípedo, ¿no? Y tiene necesidad de comer, ¿no? De proveer abrigo, de proveerse vestido, ¿no? Para cubrir sus partes, para guarecerse de las inclemencias del clima y para obtener alimentos, inventa, idea una serie de situaciones, pues, que le permiten garantizar su subsistencia, ¿no? Y de ser, digamos, un ser cazador, ¿no? Recolector, que también es un ser nómade, o sea, que va de un sitio a otro, va evolucionando y va creando la agricultura, técnicas para mejorar la caza, ya empieza a observar y a tener mejores resultados haciendo experimentos con situaciones de error y éxito de las diferentes plantas que tiene a su mano, ¿no? Entonces, el hombre pasa por toda una etapa de evolución, ¿no? Luego viene el tema de la revolución industrial, ¿no? Entonces ya empieza a sistematizar el conocimiento y empieza a especializar también las diferentes tareas para la subsistencia. Y es así que los hombres se dedican a la casa a proveer de alimentos y las mujeres se van perfilando en una rutina de cuidar la prole, de criar la prole, ¿no? Después ya hay grupos humanos que se dedican solamente al cultivo de alimentos, otros que se dedican específicamente a la pesca, ¿no? Y dentro, por ejemplo, de la caza, se especializan, ¿no? En las formas de cazar. Entonces hay algunos que su tarea simplemente es vigilar la presa, los otros corren, los otros, hay otro grupo que cierra, ¿no? El circuito para poder tener éxito en la caza, ¿no? Y el conocimiento se va complejizando, se va sistematizando, viene la era industrial, y con la era industrial hay un desarrollo explosivo de las industrias, pero también de las enfermedades profesionales, ¿no? En donde no se entendía mucho los efectos de los diferentes diseños de trabajo. Estos trabajos en esa época eran muy manuales, donde la intervención y la fuerza del hombre era fundamental, ¿no? Y donde la mortalidad en las personas o en los artesanos de esa época era muy alta, ¿no? Y evolucionamos hasta actualmente la era cibernética, hablamos de computadoras, y actualmente vamos más allá que simplemente la interacción entre una computadora y un ser humano, ¿no? Entonces ya estamos hablando de la robótica, ¿no? Estamos hablando de la interacción de los hombres con los robots y estamos hablando ya de las implicancias de la nanotecnología. Esta tecnología nano, ¿no? Que empieza a invadir el mercado y que implica, digamos, muchas situaciones desconocidas para los médicos ocupacionales sobre los efectos que puedan tener estas nanopartículas en la biología o en la célula o en la molécula de las células diferentes que tenemos en el cuerpo humano. Pero es una verdad, es una realidad con la cual ya tenemos que convivir, ¿no?
Y esto se ha visto mucho más acelerado, por lo menos ha sido mucho más aquilatado en la pandemia, ¿no? Hasta antes de la pandemia recuerdo que hubo un documento de la OIT que sacó por los 100 años de la Organización Internacional del Trabajo, donde hablaba sobre las perspectivas del trabajo en el futuro. Y había un capítulo, una mención muy importante sobre la interacción del hombre con los robots, en donde se vislumbraba que la parte operativa iba a ser muy puntual y que el mayor tiempo posible íbamos a estar interactuando con las máquinas y se vislumbraba un trabajo tipo remoto, ¿no? Entre el ser humano y la computadora. Y obviamente en esas circunstancias los riesgos también varían, ¿no? Entonces llamaba a todos los involucrados en salvaguardar la seguridad y salud en el trabajo del mundo, que tuvieran estos aspectos en cuenta, ¿no? Trabajo mujer, trabajo en condiciones de cibernética, de robótica, de nanotecnología, y también aumentaba el tema de lo que eran los cambios climáticos. Ahí, por ejemplo, nunca consideró que podíamos enfrentar una pandemia. Sí hablaba sobre los cambio climático, ¿no? Y dentro del cambio climático hablaba sobre los desastres naturales. Y dentro de los desastres naturales ponía, por ejemplo, el tema de erupciones, ¿no? Y de hecho, sea o dicho sea de paso, este fue un aspecto que también golpeó en algún momento, como experiencia les comento, una de las unidades mineras que está desarrollando en la región sur el proyecto, y que, claro, tuvieron ellos unos documentos donde implementaron, donde diseñaron, ¿no? Seguridad y salud ocupacional, donde tenían muchas aristas nuevas, muy bien enfocadas, pero jamás pensaron ni consideraron en el plan la posibilidad de que el volcán Sabancaya pudiera erupcionar, ¿no? Entonces ellos al final tuvieron una eventualidad de esta naturaleza y tuvieron que tomar acciones de respuesta a emergencias, pero en estas circunstancias no planificadas y no documentadas, ¿no? Entonces ahí tuvieron problemas para poder responder en tiempo corto, un problema que se presentaba de un momento a otro, pero que se vislumbraba como un inicio, un final, y todos conocemos realmente en esta época cómo es que funciona, cómo es que una erupción evoluciona, ¿no? Lo que sí nunca estuvimos preparados es para enfrentar una pandemia como la que hemos vivido, ¿no? En donde los escolares no van al colegio, tienen que permanecer en casa, donde la mayor parte de trabajos se perdieron, ¿no? Y los pocos que sobrevivieron, o algunos que pudieron sobrevivir, implicaba 100% de estar conectado frente a una computadora, donde el turno de 8 horas, pues, digamos, no es tan fácil de respetar, ¿no? Porque ni la continuidad del mismo, ¿no? Entonces, una persona femenina que está en casa, pues no solamente tiene la responsabilidad del trabajo, sino también de casa. Entonces, tiene que compartir el trabajo de oficina con el trabajo de casa, que es un aspecto que no lo puede modular, ¿no? Entonces, tienes un niño que te está pidiendo un almuerzo y que finalmente tienes que vigilar que haga la tarea, que también se conecte a un computador y que cumpla con lo indicado para poder seguir adelante, es re complicado, ¿no? Y lo mismo para los papás, en donde de pronto los departamentos son pequeños, no hay un espacio específico donde pueda tener la tranquilidad, digamos, que necesita para poder laborar, y ha tenido que aprender, ¿no? A convivir en situaciones complejas para poder responder frente a un requerimiento de trabajo. Entonces, todos estos aspectos que les estoy comentando que tienen que ver con el ambiente son también analizados, valorados desde el punto de vista ergonómico. Las herramientas actuales no consideran estos aspectos psicosociales que hemos vivido, simplemente como lo consideran hasta el momento las herramientas que tenemos como aspectos de carga laboral, de estrés laboral, de intensidad de trabajo.
pero no en condiciones diferentes a las que tú estuviste, digamos, de algún modo acostumbrado, que lo puedes medir, lo puedes valorar, sino se agregan factores cuyos aspectos en seguridad y salud no lo pueden manejar, ¿no? Un médico ocupacional, un equipo de salud ocupacional no se puede meter en el interior de un hogar. Lo más que puede hacer uno es recomendar, pero ¿cómo vamos a valorar desde el punto de vista integral en estas circunstancias, ¿no? Sin embargo, hemos tenido que aprender a sobrevivir y aplicar nuestras herramientas de ergonomía, idearnos elementos, estrategias para poder tener lo más saludablemente posible desde el punto de vista ergonómico a nuestros trabajadores. Y ahí están viendo ustedes la evolución desde el Homo sapiens que se yergue hasta nuevamente el hombre en que vuelve a postura forzada debido, ¿no?, a la necesidad de los computadores que finalmente nos invaden la vida, ¿no? Y acá, por ejemplo, en esta gráfica, no encuentro una realidad, yo le pondría ahí más una imagen, ¿no?, de un hombre hablando por teléfono o mirando el teléfono, que ahora es, digamos, una herramienta que, dicho sea de paso, ese elemento cuadrado pequeño, ¿no? Tiene una tecnología capaz, pues, de hasta hacer negocios, poder hacer transacciones bancarias, conversar a través de este elemento, y que quita mucho la capacidad del ser humano para relacionarse con otros seres humanos, ¿no? Entonces ahora ya nos peleamos por WhatsApp, ¿no? Damos indicaciones de tipo corporativas por WhatsApp, llamamos la atención por WhatsApp y no podemos modular emociones, ¿no? Y, y el mundo pues está cambiando y la pandemia ha hecho que este avance en tecnología que ya lo teníamos, ¿no? La utilización, o sea, no es tanto el avance desde mi opinión, sino es la utilización de esta tecnología que ha llevado a mejorar inclusive la tecnología, pero nos ha obligado a utilizarla, ¿no? A utilizar esta tecnología de manera masiva. Entonces, en ergonomía existen muchos conceptos, algunos más complejos que otros, unos más sencillos que otros. Sin embargo, en Buen Romance, ustedes pueden leer, por ejemplo, el concepto de ergonomía que da la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de Salud, o la Organización Mundial de Ergonomía, ¿no? Entonces, ahí ustedes, digamos, van a tener varios elementos que a veces el parafraseo hace confundir un poco, pero en el Buen Romance y con la experiencia yo los puedo resumir en 3 palabras, ¿no? Es la interacción del hombre, la máquina y el ambiente. Estos 3 elementos van a estar involucrados en los conceptos, en los diseños de la parte ergonómica, ¿no? El hombre, el ser humano, es el que realiza el trabajo a través de diferentes herramientas no solamente la máquina está referida a un elemento tácito, tangible que lo puedo tocar, sino también a toda aquella bagaje intelectual con el que a través de la sistematización del conocimiento y la habilidad del hombre lo puede utilizar para su trabajo y obviamente en condiciones ambientales, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros desarrollamos nuestro trabajo en un ambiente y ese ambiente no solamente está limitado a un ambiente interno, a una afectación interna dentro de una infraestructura llamado fábrica, llamado centro de trabajo, centro laboral, sino también somos parte de la comunidad. No podemos separar las afectaciones emocionales, la infraestructura, de pronto las precariedades con las que nosotros vivimos diariamente, ¿no? Y que finalmente tenemos que interactuar esa realidad de la casa con la realidad de la empresa o del trabajo, ¿no? Y esto se ha hecho mucho más evidente, les traigo también a colorario este concepto
de cómo es que para un diseño de tipo ergonómico, para un diseño en salud ocupacional, considerar también los ambientes o algunos factores de casa, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos diseñado nuestros planes y programas para evitar el contagio del SARS-CoV-2 en el lugar del trabajo, pues hemos hecho las mejoras, hemos aplicado el método epidemiológico dentro de la infraestructura de trabajo, pero hay un elemento que es re importante y que finalmente le da un peso específico para determinar un nivel de riesgo de una persona frente a la posibilidad del contagio de SARS-CoV-2, y ese es el transporte desde su casa al trabajo. No es lo mismo tomar el metro en Lima, ¿no? En donde siempre está colapsado, donde no hay posibilidades de guardar ni la distancia social, ni tener un cupo limitado por vagón. No sé, esas son situaciones utópicas que en la realidad no se van a dar, ¿no? Hay 1 millón de personas que viven en un distrito y que todos los días se movilizan alrededor de todo Lima, en donde hay situaciones tan complejas como la parte cultural, ¿no? de una sociedad. Entonces, donde las pautas se dan, donde unos la cumplen, pero la mayoría no la cumple, ¿no? Entonces, y al final todos somos susceptibles de contagio, ¿no? Como otras localidades, ¿no? En donde son, digamos, mejor, que yo más creo desde un punto de vista cultural, tienen mejor posibilidad de sobrevivencia porque han tenido mejor oportunidad de cultivarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, les comento, a mí me sorprendió mucho, yo he visitado varias ciudades del Perú, ¿no? Y lo que observaba, y casi como común denominador, es que no todos cumplen pues la norma, por ejemplo, de llevar de manera adecuada y correcta la mascarilla, ¿no? Si te dicen 1 o 2 mascarillas o tienes que ponerte el visor delante, no lo contemplan tal cual, algunos cumplen y otros no, ¿no? Basta ir a un mercado local para darte cuenta que hay un porcentaje de gente que no cumple. Sin embargo, por mencionarla a una localidad, visité Hilo, ¿no? Y observé, ¿no? Cómo es que se moviliza la gente. Y ahí los que, digamos, comandan la prevención son los choferes, ¿no? Los choferes solamente se limitan al transporte del aforo que su unidad puede soportar y no entra ni uno más. Y si hay una persona en paradero que no tiene su máscara, no tiene su visor, no sube al carro, ¿no? O sea, no sube, tiene que esperar al otro o tiene que ir a comprar lo que la norma establece, ¿no? Y tienen los avisos en los buses, en las combis, ¿no? Donde establece claramente, o sea, un usuario lo puede leer cuáles son las condiciones para poder abordar esa unidad de transporte, ¿no? Entonces, como les digo, son situaciones que se dan de manera diferente, pero se involucran dentro de, al final, una valoración orientada a la persona como ser humano, ¿no? Que es una persona integral, que tiene un área laboral, pero también tiene un área personal. Ergonomía, entenderlo como un sistema, no entenderlo de manera aislada, ¿no? Y es un sistema, y en este sistema las partes están íntimamente amarradas, involucradas unas con otras. Falla uno, falla todo, ¿ya? Entonces, tiene que ver con esta interacción del trabajador, del entorno y la tecnología, ¿no? O sea, y esta tecnología también hace que los riesgos o los peligros disergonómicos varíen de una empresa a otra empresa. Ya aplicar tecnología, por ejemplo, cuando ustedes, digamos, miran las normas, las leen un poquito, se van a dar cuenta que la norma peruana enlista empresas de alto riesgo, así las llaman, ¿no? Entonces, por ejemplo, para lo que es seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? La norma que establece el seguro complementario de riesgo te da una serie de pautas, pero para que seas
digamos, beneficiario del seguro complementario, la empresa o el proceso que haces tiene que estar dentro de las empresas enlistadas. Sin embargo, esto es muy débil, esta puntuación o esta apreciación o esta percepción, porque no están considerando el nivel de tecnología, ¿no? O sea, yo puedo tener una empresa, y de hecho me pasó, ¿no? O sea, hay una empresa que produce aceros. La planta queda aquí en Arequipa, y la planta que había era una planta de tecnología de los años 50, moderna para su época, donde el 90% del procesamiento de este elemento o de esta empresa es manual, ¿no? Donde los riesgos disergonómicos y los ambientes son complejos y obviamente son condiciones muy duras, ¿no? Y obviamente una empresa de este tipo está considerada dentro de las empresas de riesgo. Sin embargo, la misma empresa, la misma razón social, años después, hace una planta con la última tecnología para fabricar lo mismo, ¿no? O sea, igual su producto final es el fierro de construcción de casas, ¿no? Y la tecnología que utiliza es una tecnología en circuito cerrado, con cero exposición manual, ¿no? Y donde los obreros lo que hacen es manejar computadores, ¿no? Donde van valorando el circuito del proceso, ¿no? Y a través de los colores y a través de los indicativos de la pantalla, van programando, van modulando la velocidad de producción, ¿no? Y donde los factores de riesgo cambiaron enormemente, ¿no? Entonces, si en un lado yo tenía, digamos, todos los riesgos físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales, en el otro lado, pues, básicamente los riesgos son, o terminaban, ¿no? En postura sedente, o sea, postura sentada, y pantalla de visualización de datos. Entonces, los enfoques, las mejoras, las propuestas y los monitoreos van a ser completamente diferentes, ¿no? Entonces, una es de riesgo, la otra es no, pero basta que sea el rubro, a todos lo meten en el mismo saco. Entonces ahí se pierde, digamos, digamos, el espíritu, ¿no? De protección para quien realmente lo necesita, ¿ya? Y esa es una cosa que tenemos que ir modulando. Un proceso de ergonomía como proceso está íntimamente relacionado a los círculos de calidad y de mejora continua, ¿no? Entender que como proceso tiene un inicio, tiene un final, pero en circuito. ¿Qué significa en circuito? Que hay una retroalimentación permanente, ¿no? En donde tiene que haber una valoración y una mejora y un monitoreo permanente de lo que estamos encontrando, ¿no? Entonces, en el ciclo del proceso empieza por una concientización ergonómica, o sea, pasa por entender que estás expuestos a peligros, ¿no? Entonces, una vez que uno sabe que está expuesto a peligros, los identificamos, ¿no? Y esto no se escapa absolutamente en ningún proceso productivo, ¿no? Si por ejemplo hay compañeros, colegas que están participando en este diplomado y trabajan en un puesto de salud, en un centro de salud del Ministerio de Salud, de igual manera en su puesto donde está sentado va a identificar problemas, ¿no? De tipo ergonómico, ¿no? Una vez que los identifica, los tiene que identificar básicamente los elementos, qué es lo que está causando, cuál es el problema que puede estar causando daño, ¿no? Una vez que yo sé si tengo o no tengo el problema, lo valoro. Una vez que lo valoro, ya sé cuál es el nivel de riesgo, entonces se hace la propuesta de la mejora, la implementación de soluciones. Y en este punto el enfoque es multidisciplinario, ya les digo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tiene que ver el tema de ingeniería para la mejora. También tiene que estar involucrada la parte en la empresa, la parte de logística, que decide las compras,
¿no? Y para que decidan las compras tiene que haber un soporte contable. Y para que haya un soporte contable, la cabeza, o sea, los ejecutivos, los directores tienen que estar involucrados en la mejora continua y tienen que estar involucrados en los temas ergonómicos. Una vez que se hace la mejora, se implementa la mejora, se tiene que verificar el progreso de la mejora. Hay puntos débiles siempre, ¿no? Hay cosas, hay situaciones que se escapan y que a veces las damos por hechas y si no las revisamos y no nos retroalimentamos permanentemente, pasan desapercibidas y al final terminamos en implementar mejoras ergonómicas muy interesantes, pero que al final no beneficiaron al trabajador, ¿no? Entonces, en la parte superior tenemos ahí la propuesta de la norma ISO, ¿no? En donde también está este circuito, ¿no? Que en paralelo a la mejora continua, se identifica el nivel de valoración del proceso ergonómico en evaluación ergonómica basada en las normas ISO, ¿no? Entonces, básicamente empieza por la identificación de peligros y riesgos, la evaluación del riesgo, el control del riesgo, seguimiento y control permanente. Y como ustedes están viendo unas flechitas, estas flechitas se integran. ¿Qué significa cuando las flechas se integran? Que un proceso depende del otro proceso, pero son continuos. Y que y al ser continuos, ¿no? También hay un aprendizaje y una valoración y evaluación permanente de este proceso. Eso es lo importante. Entonces, lo que yo quiero que les quede como concepto es que la ergonomía es un proceso y que este proceso es continuo y que si identificamos un peligro, lo medimos, damos la mejora, esto se tiene que seguir en el tiempo, ¿no? Y se tiene que revalorar en el tiempo. Entender que los procesos productivos no son procesos estáticos, son procesos dinámicos que van cambiando, que hay cosas que van implementándose, hay herramientas que van integrándose al proceso, que no estuvieron inicialmente consideradas, que los riesgos cambian en el tiempo. Por eso es que la valoración es una valoración continua. Entonces, al final, nosotros necesitamos tener el enfoque de ergonomía para, para lograr ambientes saludables, ¿no? O sea, el objetivo es el trabajador, es el ser humano. Entonces, cuando nosotros tenemos procesos basados en ergonomía, en los modelos ergonómicos, vamos a tener seguridad para el trabajador, vamos a tener salud para el trabajador, vamos a tener bienestar para el trabajador. Y esto va inclusive más allá. Vamos a tener una eficiencia en el trabajo. ¿Por qué? Porque la producción también está medida en razón de estos aspectos, ¿no? Si yo tengo un trabajador saludable, si los procesos están alineados a normas ergonómicas, entonces no voy a tener tiempos muertos, no voy a tener distancias ociosas que de pronto tendría que recorrer doble vez, ¿no? Y que implicará o que implican, ¿no? La mitad de la producción, ¿no? Entonces, imagínense que yo tengo de manera desordenada una secuencia de trabajo. Se supone que si la secuencia, el primer punto, yo debo tenerlo en inicio, la segunda parte luego de la primera y así sucesivamente, ¿no? Eso es un ordenamiento natural. Pero a veces hay infraestructuras que se complican o finalmente el diseño de los trabajos no tomaron en cuenta esta secuencia de acciones que son continuas, unas, digamos, a continuación de otras, ¿no? Entonces ponen espacios que son diferentes. Entonces, por ejemplo, no sé, el armado no sé, pues, ¿qué puede ser? El armado de una botella, ¿no? Entonces, primero que voy a hacer, voy a armar la botella, le voy a poner el líquido, la voy a tapar, ¿no? Y después sigue su proceso. Pero no, hay situaciones en las que primero armo la botellita, ¿no? Luego le pongo la tapa, luego lo destapo, ¿no? Para poner el líquido, ¿no? Parece hasta irrisorio lo que les estoy comentando, pero les estoy tratando de decir, digamos, de manera como una caricatura, ¿no?
que estos errores de proceso pasan todo el tiempo y que los ergónomos los identificamos, ¿no? Y que logramos a través de recomendaciones enfocadas en la ergonomía disminuir tiempos ociosos que se pierde producción, ¿no? Entonces optimizamos la producción. En ese sentido, la explicación va en ese sentido, ¿no? El objetivo de esta pequeña introducción va en ese sentido, de que ustedes entiendan que la ergonomía implica mucho o tiene implicancias muy importantes en la productividad. Entonces, cuando nosotros trabajamos en este circuito, estamos promoviendo salud, estamos protegiendo al trabajador, estamos previniendo enfermedades y todo redunda en un bienestar de la persona, en este caso el trabajador. Cuando hablamos de ergonomía, hablamos de medicina ocupacional. ¿En qué sentido hablamos de medicina ocupacional? Porque nosotros vamos a prevenir enfermedades derivadas de la exposición a los factores de riesgo ergonómicos. Hablamos de higiene industrial. ¿Por qué de higiene industrial? Porque la ergonomía está íntimamente ligada a lo que es ambientes de trabajo, a lo que es confort dentro del ambiente de trabajo. Y eso es higiene industrial. Y hablamos también de ingeniería industrial, ¿no? Porque si nosotros trabajamos bajo los lineamientos de ergonomía, entonces la probabilidad de tener accidentes es muy baja, ¿no? De tal modo que nuevamente insisto en que la ergonomía como tal es un término holístico, integral, que implica varios aspectos a considerar, ¿no? Y que redundan en el bienestar del trabajador. Si, por ejemplo, operamos un equipo dentro de sus límites de productividad, ¿no? Entonces va a ser eficiente. Si nosotros superamos esa capacidad o ese límite natural de esa pieza, finalmente vamos a tener resultados no óptimos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos en un ambiente laboral y solo nos interesa la productividad y no importa lo que pase, entonces aumentamos la velocidad, ¿no? a una línea de producción, entonces la persona tiene que doblar o triplicar su velocidad de respuesta. Pero eso va a ser hasta que finalmente se fatigue. Una vez que se fatigue, hay un punto en que se quiebra, ¿no? Entonces se va a enfermar o el dolor va a ser tan intenso que va a limitar esa velocidad de acción. Y si uno mide un antes y un después, la producción obviamente cae de manera importante, ¿no? Entonces eso considerar siempre. Cuando nosotros estamos frente a una situación como la que les narro, ¿no? En donde estamos haciendo una sobreexigencia de un grupo muscular o de una parte de nuestro cuerpo, vamos a primero fatigar, ¿no? Este grupo muscular. Entonces lo primero que va a haber ahí es una sensación de molestia, ¿no? Entonces cuando uno hace la valoración en el examen médico, y le pregunta al trabajador si tiene alguna dolencia, dolor, te dicen, ¿no? O sea, después de que termino mi trabajo me duele la espalda, es una pequeña molestia, como fatiga, ¿no? Pero una vez que descanso, me baño, se pasa. 2 años después, le vuelves a preguntar lo mismo y dice que ya esa molestia ya se ha perfilado en un dolor, ¿no? Y ese dolor al comienzo viene y va, ¿no? Después ya se hace más permanente e intenso, donde necesita ya una medicación. Al comienzo se automedicará, pues se va a la farmacia y se compra cualquier analgésico y le pasa. Y luego va este comportamiento siendo más frecuente, ¿no? Entonces ya no solamente tenemos la lesión del grupo muscular, sino tenemos ahí un tema de automedicación, ¿no? Y un tiempito más ya se instala una lesión, ¿no? O sea, el dolor es tan intenso que necesita la visita médica, ¿no? Entonces la visita médica lo manda a la especialidad explora y encuentra el daño, ¿no?
Entonces, en esas circunstancias hemos tenido toda una secuencia, ¿no? Desde una exposición hasta una lesión o daño en una historia natural de una no intervención adecuada en un puesto de trabajo que ha generado en una persona una lesión. Ahora, la ergonomía es un campo importante, es un campo, digamos, muy amplio que nos permite trabajar en la base, ¿no? Que nos permite identificar esa situación que pudiera estar generando daño en los trabajadores, ¿no? Y que nos permite la identificación temprana, ¿no? Para evitar que el órgano se dañe y la persona quede incapacitada, ¿no? Entonces, esto tiene una historia y una secuencia, ¿no? Entonces, esta pirámide, ¿qué significa? Significa que primero yo tengo un nivel de riesgo o un nivel de peligro, ¿no? Que afecta una determinada parte de nuestro cuerpo, un determinado grupo muscular, ¿no? Y lo primero que vamos a identificar es la fatiga. Y a veces en este punto no le hacemos caso al trabajador. Cuando dice me fatigo o siento una molestia, porque ellos nos refieren con el término de molestia, ¿no? Y en el momento que nosotros examinamos no encontramos absolutamente nada. Entonces ahí, cuando solamente estamos enfocados a una valoración de tipo médica, sin hacer una relación en cómo es que esta persona hace su actividad laboral, lo vamos a pasar desapercibido, ¿no? ¿No? Porque al final, en el diagnóstico, no vamos a poner absolutamente nada porque no hemos encontrado ninguna evidencia que nos pueda a nosotros sustentar un síntoma o signo que se pueda traducir en la historia clínica, ¿no? Sin embargo, si nosotros hacemos caso a ese disconfort del trabajador y le decimos cómo es que trabaja, y lo más importante, vamos al puesto de trabajo y observamos las condiciones en las que el trabajador trabaja, nosotros podemos hacer la recomendación a la parte ejecutiva o a la parte de producción para que mejore, ¿no? esa parte operativa y la operación no afecte la salud de las personas, ¿no? Y luego de la fatiga vamos a pasar a disconfort o dolor, ¿no? De dolor ya los síntomas que se hacen más agudos y que finalmente terminan en una medicación, ¿no? Entonces, en toda esta etapa nosotros podemos hacer prevención, pero la idea es que nosotros estemos haciendo la prevención en el primer nivel, que de la fatiga no pase a dolor, que del dolor no pase a síntoma, que del síntoma no se haga crónico. Porque si se hace crónico, entonces ya esta lesión se instala, ya no hay un retroceso hacia atrás, ¿no? Y estos síntomas crónicos poco a poco van mermando la capacidad de trabajo de la persona. Y al final llega a una incapacidad, ¿no? Y esa incapacidad puede ser permanente, ¿no? Que le quita oportunidad de generar o de mejorar las condiciones socioeconómicas de su familia o del mismo trabajador, ¿no? Por eso que los preventistas como nosotros tenemos la gran responsabilidad y la gran oportunidad, ¿no? Que nos da nuestras competencias para poder identificar los peligros y evitar, ¿no? El daño en las personas. Ahora, en cuanto a lo que es ergonomía, ¿no? Desde el punto de vista osteomuscular, ¿no? Entonces, tenemos 3 elementos que tenemos que considerar ahí, ¿no? La postura, la fuerza y la frecuencia. Así como, por ejemplo, les hago el paralelo, acaban ustedes de hacer toxicología, ¿no? Y en toxicología hay una premisa que dice que la dosis hace al veneno, ¿no? Entonces, no tanto depende del elemento químico del tóxico, sino de la dosis que ingresa a nuestro organismo y con esa dosis el daño que puede ocasionar, ¿no? Por ejemplo, la toxina botulínica, ¿no? Esta toxina
a dosis, digamos, de inoculación de un insecto, de un animal, no tanto insecto, sino de un reptil, paraliza, ¿no? O sea, a la persona afecta el tema de la transmisión de la sinapsis neuronal para el movimiento muscular, lo bloquea, ¿no? A una dosis X, que es inoculada a través, digamos, de la mordedura o del pinchazo, ¿no? Hacia la persona humana. Pero en dosis pequeñas se utiliza, por ejemplo, para cosmética, ¿no? Entonces, a no ser que haya sido una mala colocación, no tenemos referencias científicas de que alguien se haya muerto por ponerse la toxina en la cara, ¿no? O en alguna parte del cuerpo que quiere mejorar, ¿no? Por estética, ¿no? Entonces, como les digo, la dosis él hace al veneno, ¿no? De igual manera, para que nosotros hablemos de daño, no solamente es el peso o el levantamiento de carga o el movimiento repetitivo, nosotros tenemos que valorar estos aspectos, la fuerza con la que se hace el movimiento, la postura y la frecuencia. Es muy importante la frecuencia, no es lo mismo hacer un levantamiento de carga, una estiva, digamos que levantas 20 kilos una vez al mes, que las 8 horas te pases levantando 50 kilos de carga. Y vamos más allá, no solamente es el nivel de carga, sino es cómo se levanta esa carga. Ahora vamos a hablar un poquito de estos conceptos importantes en ergonomía. En peligro, en riesgo y en factor de riesgo. Desde el punto de vista ergonómico, el peligro es una condición relacionada con el esfuerzo físico, ¿ya? Con el esfuerzo físico de quién, de un determinado puesto de trabajo que va o que es potencial o que va a ocasionar potencialmente un daño en la persona, ¿no? Entonces, ahí en las figuritas, por ejemplo, tenemos, en la primera figura tenemos ahí una persona que está utilizando una herramienta neumática, ¿no? Este es un perforador, un taladro, ¿no? Entonces, ese taladro produce vibración. El taladro, uno lo prende y produce vibración, ¿no? Entonces, la condición de esa herramienta hace pues que, de ese puesto de trabajo hace que la persona que lo manipula pueda tener un daño en sus articulaciones de las manos, codo, mano, porque bueno, ahí estamos viendo en la figurita, por lo que nos indica, esa vibración está puntualizada a la mano, ¿no? Porque también existe la vibración a cuerpo completo. La del centro está, ahí ustedes están mirando, una persona que está sentada frente a un computador, ¿no? Entonces, esa condición de su trabajo es propia del trabajo, ¿no? Entonces, él adopta una postura, dependiendo de si son muchas horas o pocas horas, tiene potencialmente la posibilidad de ocasionarle daño a esa persona. De igual manera, ahí vemos una persona que está transportando unos ladrillos y dependiendo de cómo se transporta el ladrillo per se, pues es una condición propia de su trabajo que es potencial para poderle ocasionar daño. Y el ocasionar daño significará que esta persona pues ha sobrepasado su capacidad de tolerancia para levantar esa carga, para transportarla. Ya les dije, no es lo mismo transportar en plano que subir escaleras o en rampa o hacia atrás, ¿no? Entonces son todas esas condiciones que van sumando para la posibilidad de ocasionarle daño, ¿no? Entonces esta condición es a lo que nosotros denominamos peligro, simplemente la condición. Puede ser que esa condición en ciertas circunstancias ocasione daño o no. Pero cuando nosotros hemos traducido esa condición de trabajo a una probabilidad de daño, ¿no? Y esta probabilidad de daño es tangible, está medida, tiene un número, entonces nosotros hablamos de riesgo.
en ergonomía, ¿no? Entonces, identificamos el peligro, valoramos el riesgo. Eso es lo que quiero, esos dos conceptos quiero que queden ustedes, ¿no?